Bueno, evangelización para tiempos nuevos. Estamos en este proceso del Centro Arquidiocesano de Evangelización, en todo el proceso de los discípulos misioneros que quieren seguir al Señor, siguiéndolo como discípulos, quieren escucharlo y sin dejar de escucharlo, quieren seguirlo y testimoniarlo en la misión. Ya muchos han recibido conocimientos bíblicos, del magisterio, algunos pedagógicos, y en este curso queremos centrarnos en la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser evangelizadores, evangelizadores con espíritu, con unos conocimientos, con una formación, pero todo esto hay que ponerlo en un proceso evangelizador, en una acción. No se puede quedar en un simple engorde de formación. Por eso este curso nos va a mostrar un poco algunos panoramas sobre la evangelización en nuestra arquidiócesis de Cali, pero además de unos panoramas sobre la evangelización, el plan pastoral y demás, algunos recursos y algunos puntos importantes a tener en cuenta en nuestra acción evangelizadora. Si estamos evangelizando de la mejor manera, si estamos siendo efectivos en el anuncio del Evangelio, ¿a qué realidad nos estamos enfrentando? Podría responder a aquel método latinoamericano del ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, juzgamos sobre lo que sucede en la realidad y actuamos para no hacer una evangelización descontextualizada. ¿Bien? Entonces, yo quisiera invitarles primero a que hiciéramos un ejercicio y es que podamos escribir cuál es nuestra realidad hoy, cuáles son nuestras luces y nuestras sombras, cuáles son esas realidades que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestras parroquias, que estamos viviendo en nuestras familias, que estamos viviendo en nuestros trabajos, luces y sombras. A veces cuando hacemos algún análisis se ve como demasiado, ¿cómo les digo yo? Como demasiado negativo. Entonces vemos aspectos, es que hay situaciones de pobreza, es que hay injusticia social, tenemos personas que no quieren saber de Dios, personas que quieren vivir en la comodidad, que quieren vivir en el placer, bueno, etc. Pero también vemos realidades de luz. Hay nuevos movimientos apostólicos, personas que quieren crecer en la fe, personas que quieren evangelizar, personas que se acercan a Dios, como por ejemplo los jóvenes. Siempre dicen que los jóvenes no tienen espiritualidad y yo soy convencido de que hoy son más espirituales que nunca, que tal vez rechazan mucho el tema estructural, pero hoy son muy espirituales y son muy solidarios y son muy sensibles ante la realidad. Entonces, quisiera que ahí en una hojita tú primero escribieras luces y sombras. Yo les voy a decir algunos, pero ustedes pueden tener en su mente y en el contexto donde viven. Por ejemplo, hay grandes cambios en el movimiento humano. Ante las realidades de pandemia, ¿qué nos ha tocado? Empezar la virtualidad. Hay nuevos lenguajes, nuevos tipos de expresión. Hoy los sentimientos y los abrazos ya son virtuales. La transformación enorme de la sociedad en la comunicación, las tribus urbanas, el internet, celular. Bueno, qué tantas cosas, las dificultades de congregarnos en algunos momentos. Situaciones también de fracaso, escándalos, corrupción, situaciones de antitestimonio de la iglesia como institución y en medio de todas nuestras realidades a veces poco consecuentes. Pérdida de valores, situaciones de medio ambiente, discusión que no nos ayuda a la unidad, espacios tristes, personas en depresión, pero también muchas personas solidarias, mucha gente orando, mucha gente evangelizando, mucha gente anunciando a Jesús. Bueno, hay un gran panorama de fortalezas y debilidades, de luces y sombras. Así que yo quisiera que
que pudieras hacerlo para que de pronto estés un poquito más contextualizado, porque tal vez lo único que yo te digo aquí puede ser que no sea lo que tú vivas, ni en tu parroquia, ni en tu barrio, ni en tu ciudad, ni de donde nos estés siguiendo. Y ante estas realidades que tú vas a escribir allí, hay un gran desafío de nosotros como evangelizadores. Y el gran desafío de nosotros como evangelizadores es que debemos ser esperanza, realistas, pero llenos de esperanza. ¿Por qué realistas? Porque no podemos partir del anuncio de un evangelio en un contexto de todo es amor, todo es paz, todo es unidad, o hablando de situaciones a veces que no responden a las realidades de las personas. Pero llenos de esperanza porque el anuncio del evangelio nos permite a cada uno de nosotros tener siempre una palabra de aliento, tener siempre la gracia de Dios, construir un mundo desde la mirada de Jesús absolutamente distinto. Así que el anuncio explícito de la persona de Jesús, movido por el Espíritu Santo, hace que nos veamos impulsados a tener nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas expresiones y además a responder desde la esperanza. Los evangelizadores tenemos que ser realistas, pero no fatalistas. Ojo, realistas, pero no fatalistas. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que somos conscientes de lo que vivimos, pero por eso no nos echamos a llorar. Jesús también históricamente vivió en un contexto difícil y supo ser signo de esperanza, incluso entregando su propia vida. Entonces, usted evangelizador, catequista, del grupo X o Y, del movimiento, en su casa, en su barrio, pues debe ser semilla de esperanza, tratando de responder a cada realidad social, económica, de iglesia, familiar, del aspecto que sea, siempre con una palabra de aliento, siempre con una palabra de Jesús, siempre presentando la persona de Jesús como ese motivo de esperanza. Cuando Jesús nos da sentido en medio del sufrimiento, cuando Jesús nos da sentido en medio de las luchas. Mire toda esta situación que vivimos de la pandemia. Estar unidos espiritualmente nos anima, nos llena de esperanza, porque el que espera jamás es defraudado, porque vamos adelante tratando de anunciar y guiados por el Espíritu Santo. Es un llamado que nos hace el Señor a renovarnos. Miren qué bonito ha sido esto a pesar de la situación difícil de la pandemia. ¿Por qué digo qué bonito? Porque muchos se han tenido que empezar a buscar nuevos métodos. Las primeras comunidades cristianas tuvieron dificultades para el anuncio del Evangelio. Pero gracias a esas dificultades tuvieron que huir a otros lugares. Y huyendo a otros lugares fue el momento propicio que el Señor aprovechó para que el Evangelio se conociera en otras poblaciones. Miren que esto de la pandemia nos ha despertado a todos a ponernos más espirituales, a recibir formación, a unirnos más, a ser más solidarios, a llenarnos de esperanza, a dar palabras de ánimo, a acordarnos del otro, a aprender a valorar los abrazos, a aprender a valorar la familia, a aprender a valorar el trabajo. Entonces, también detrás de cada obstáculo hay una oportunidad. He allí donde juega el papel importante la evangelización, que es motivo de esperanza en medio de las realidades que podamos vivir. En medio de esas luces y de esas sombras se establece el reino de Dios. Y entonces, durante este camino de la evangelización para tiempos nuevos, pues vamos a ver cómo hay nuevas propuestas pastorales, cómo cada evangelizador puede llenar el corazón de aquellos que están escuchando su mensaje, cómo cada iniciativa espiritual puede ser una propuesta interesante para que muchos conozcan a Jesús. Ver la realidad como un desafío, ver la realidad como un desafío. Y en nuestra arquidiócesis de Cali, pues evidentemente tenemos un contexto cultural, un contexto de ciudad, un contexto de ciudad-región, como hemos llamado, donde la arquidiócesis de Cali no solo comprende la ciudad de Cali, sino también Yumbo, Jamundí,
Dagua, La Cumbre, entre otros. Es decir, tenemos población de ciudad urbana y tenemos población rural. Y la Arquidiócesis de Cali busca, todos nosotros evangelizadores, ustedes y yo, buscamos responder a esas realidades, realidades de gente linda, de gente trabajadora, de gente espiritual, de gente solidaria, de gente que se esfuerza, pero también realidades de violencia, realidades de pobreza, realidades de indiferencia de fe, realidades de división, etcétera, de microtráfico, de narcotráfico, de todas las realidades que podamos responder. Y nuestra Arquidiócesis de Cali, pues, está estructurada en zonas pastorales, por ejemplo, zona norte, zona sur, zona oriente, zona centro, y cada zona dividida en arciprestazgos, que son grupos de parroquias que responden en unidad al acompañamiento de algunos espacios de nuestra arquidiócesis. Además de las parroquias, tenemos santuarios, capillas, centros de culto, centro de evangelización. Y esto como de manera estructural, respondiendo a esos desafíos. Pero la estructura pastoral de la Arquidiócesis de Cali está organizada por centros pastorales para responder mejor: evangelización, promoción y desarrollo humano, administrativo, familia, educación. Y así nos permite a nosotros llegar a cada aspecto de la evangelización, de la acción de la iglesia, del cuidado pastoral, del cuidado en la educación, del cuidado en la familia, del cuidado administrativo y de toda la acción social en esta Vicaría del Desarrollo Humano Integral. Sin embargo, la unidad es muy importante. Aunque estemos estructurados de esta manera, pues seguramente respondemos en una unidad de trabajo. Bien lo dice el Evangelii Gaudium, es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, sedientos de beber, de seguir caminando y de ser centro constante del envío misionero. Los centros pastorales de la Arquidiócesis de Cali ayudan al trabajo pastoral de las parroquias, pero la parroquia es la que se vuelve el motor, es la que se vuelve santuario, es la que se vuelve sagrario vivo, donde se reconoce el llamado y donde se responde a la evangelización en cada territorio. Todas las parroquias tienen características poblacionales absolutamente distintas y por eso decimos que respondemos en cada territorio e incluso cada parroquia está estructurada. Tiene un párroco, tiene un consejo parroquial, un consejo pastoral, tiene un consejo económico, tiene los diferentes grupos parroquiales que responden a diferentes frentes de la acción evangelizadora de la parroquia. En la Arquidiócesis de Cali nos hemos propuesto algunas líneas, seguramente nos harán falta otras. Uno, la sinodalidad que es el caminar juntos. No somos una iglesia que cada uno dispara para su lado, sino que es una iglesia que camina juntos, que proyectamos juntos, que nos dejamos unir por el Espíritu. Una iglesia solidaria, que no es simplemente una iglesia de rezo y misa, sino que es una iglesia que sale a la atención del necesitado, que tiene misericordia, que busca a través de la acción social el hacer presencia de Jesús en medio de tantas realidades difíciles que vivimos. Una iglesia de discipulado misionero, pues bien, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por un encuentro con Jesús. Pues anunciar el encuentro con Jesús, una iglesia que tiene encuentro, conversión, discipulado, comunidad y misión, como nos invita Aparecida, y la esponsalidad, que es hacer realidad este ministerio de la conyugalidad. Es decir, así como Cristo ama a la iglesia, los esposos son ministros del matrimonio. Y como ministros del matrimonio tienen la gran responsabilidad de ser ministros en su familia, de ser evangelizadores y de recuperar esa vida de la familia como centro de la fe.
Además, algunos 7 prioridades como la Eucaristía. ¿Se acuerdan que hemos tenido el domingo la Eucaristía, el domingo como Día del Señor, la familia, la escuela discipular, la caridad, los desafíos de la cultura urbana y la atención de la curia? Por eso hemos querido, poco a poco, ustedes lo han escuchado, dentro del plan pastoral ir creando algunos ambientes. Y el ambiente es tener una asamblea pastoral de servidores, que son todos los servidores de las parroquias. Y de esa asamblea pastoral de servidores, que es la reunión del párroco con todos sus servidores, pues entonces empiezan a formar una escuela de discipulado misionero, una escuela parroquial de servidores donde el párroco forma a sus servidores, donde hay una continua formación. ¿Para qué? Para la misión, no para el engorde propio. Hay mucha gente, yo he hecho el curso de no sé qué, he hecho el curso de no sé qué, yo me he preparado en no sé dónde, pues está muy bien. Pero eso sin misión, sin contagio a los demás, ahora que se habla de contagio, pero contagio de la fe, y así vamos creando. En la misión luego quedan las casas católicas. Esas casas católicas se vuelven un centro, un satélite de la parroquia, donde se vive la fe, donde se ayuda, donde se acompaña a la comunidad, en misión permanente por los sectores, para construir tejido social, es decir, no solo una iglesia de rezo y olla, sino que permee las realidades de la vida, donde cada bautizado se siente comprometido en cada aspecto de la vida, donde da testimonio de su fe en cada espacio donde vive, donde trabaja. Entonces, así con este plan que tiene la Arquidiócesis de Cali, vamos respondiendo a desafíos. Tenemos mucha gente que ayuda en nuestras parroquias, mucha gente que ayuda en nuestros centros pastorales, pero hay verdaderos servidores, verdaderos líderes pastorales. He ahí la importancia de la asamblea, donde nos reunamos, donde nos conozcamos, donde entre nosotros haya testimonio de unidad. A veces no conocemos los de un grupo, los del otro, o los miramos como si ellos hicieran más que nosotros. Y lo segundo es que de esa asamblea pues va a quedar una escuela de formación permanente, escuela parroquial de servidores. Y esos servidores formados empezarán a hacer misión. Y esa misión que van a hacer va a tener que empezar a dejar unas semillas que son las casas católicas. Casas elegidas en los sectores donde se viva la fe, donde sean satélites de la parroquia, donde se acompañe la comunidad. Pero la misión no para allí, sino que la misión es permanente. Estamos haciendo misión continua para así ir permeando el barrio y tener juntas de acción comunales, no solo más creyentes, sino más humanas, más correctas, personas, trabajadores, contadores, arquitectos, políticos, docentes, estudiantes, que permeados por ese anuncio del Evangelio construimos una mejor sociedad con un corazón sensible ante la necesidad del otro. Entonces, en esta primera clase, que es más como un resumen y una introducción a lo que vamos a ver aspectos de la evangelización, es más, tenemos una realidad con luces y con sombras. A esa realidad respondemos desde nuestro ser de evangelizadores con esperanza, con amor, con entrega, con ánimo, con positivismo, con Jesús. Y esa respuesta la damos en un lugar propio, y ese lugar propio es la Arquidiócesis de Cali, que tiene la división por sus zonas, por arciprestazgos, la parroquia, y que estas zonas, arciprestazgo y parroquia, en su acción pastoral, pues son iluminados por los centros pastorales, evangelización, familia, desarrollo humano integral, educación, administración. E iluminados por ellos vamos encontrando en cada parroquia también su estructura, con su consejo pastoral, con su consejo económico, con los grupos pastorales, y todo esto hace una gran asamblea pastoral de la parroquia. Y esta asamblea pastoral de la parroquia, que camina en formación con el párroco, va creando una escuela parroquial de servidores donde los servidores se forman, donde ya no son servidores que simplemente hacen y hacen y hacen, sino que evangelizan, que crecen y que dan testimonio, y que se ven impulsados luego a la misión, y esa misión va a dejar semillas, que son las casas católicas en los sectores, que será un satélite de la parroquia, donde el párroco tendrá laicos allí que le van a ayudar a sostener la fe de la gente, a evangelizar, a formar, a ser un punto de referente de espiritualidad en tantas necesidades, y así una parroquia, una arquidiócesis, una iglesia que responde a los desafíos de la sociedad, que no nos quedamos encerrados orando, sino que esa oración se hace acción y misericordia con los demás. Así que yo
quisiera ya para terminar este primer momento dejarles dos preguntas. La primera pregunta es, ¿sabes cómo está estructurada mi parroquia? ¿Cómo está estructurado mi movimiento apostólico? Y segundo, ¿cómo estamos respondiendo a esos desafíos que encontraron al inicio haciendo luces y sombras? Tú encontraste unas luces y unas sombras de la realidad que vives. ¿Cómo estás respondiendo y cómo están respondiendo a esos desafíos? ¿Cómo respondemos como iglesia, como parroquia y cómo respondo yo ante esos desafíos que me pone el Señor de luces y sombras? Dios los bendiga.